Amados, buenas tardes. Aunque por lo que he sabido, hay algunos de ustedes que están en una hora totalmente distinta y debiera decirle buenos días. Me conmueve saber que hay algunos de ustedes que escuchan en Colombia, en Abu Dhabi, en Italia, en distintas naciones. Y me conmueve porque es la experiencia que estamos teniendo, yo creo, todo lo que predicamos el Evangelio en esta época, que se está cumpliendo lo que Jesucristo enseñó hace casi 2000 años atrás, cuando le dijo a sus discípulos: el campo es el mundo. Y cuando les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Gracias, Señor, por cada uno de ustedes, amados, y consciente que muchos de ustedes están en cuarentena. Recordarles que Jesucristo siempre está con nosotros, nunca nos deja, nunca nos abandona. Él está atento a todo lo que le sucede a sus hijos, a sus hijas, al pueblo de Dios. Estamos en este estudio de la epístola a los romanos. Y es tan profundo lo que el apóstol Pablo enseña bajo la revelación y la guía del Espíritu Santo, que no se puede avanzar muy rápido. Vamos a ir, yo creo, bastante lento. Hoy día vamos a estudiar el pasaje que empieza en el capítulo 2 de Romanos. Si tienen una Biblia, si la pueden abrir, en Romanos capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 17, Romanos 2, 17, hasta el versículo 4 del capítulo 3. Y leemos, continuando el tema en que quedamos la semana pasada. Tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Estás convencido que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues,
que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Pues, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La circuncisión, en verdad, aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho, en todos aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En todo este pasaje, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo está tratando el tema de qué validez tiene la religión. Y en realidad, ¿qué validez tiene cualquier religión? El apóstol Pablo hace este análisis de la religiosidad de sus connacionales,
los judíos observantes de la ley de Moisés, de las interpretaciones de diferentes escribas a lo largo de los siglos y las fuertes tradiciones nacionales de Israel. En esencia, un pueblo extremadamente religioso. Y en el análisis de Pablo podemos perfectamente hacer esto extensivo a cualquier religión. Para el judío era parte profunda de su conciencia social, que siendo pueblo elegido por Dios, siendo instruidos desde pequeños en la ley, sintiéndose conocedores de Dios y considerando a los gentiles gente ciega espiritualmente, en tinieblas e ignorantes, en realidad perdidos. Gente ajena a los pactos de Dios con su pueblo. Y en la primera parte de este pasaje que hemos leído, Pablo toca una fibra muy sensible para cualquier religioso. La fibra de la hipocresía y las inconsistencias espirituales. Tú pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Esto es válido para todos nosotros. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es tremendo. Está apuntando a la hipocresía, la inconsistencia espiritual. Y en su proceso de análisis lógico, el apóstol Pablo se basa en la Escritura. Y en esta porción está citando Isaías, al profeta Isaías, 52, versículo 5. Y para el pueblo judío, el profeta Isaías es uno de los grandes profetas de Dios. Y ese versículo se lee así. Y ahora Jehová dice, ¿qué hago aquí? Ya que mi pueblo es llevado
injustamente. Los que de él se enseñorean, lo hacen aullar. Y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día. Obviamente el profeta hace referencia al mal testimonio de Israel para las naciones. Y esa infidelidad con Dios, ese testimonio de tantos cientos de años de infidelidad, con contadas excepciones, obviamente, hace que sean llevados en cautiverio, muchos en esclavitud. Y la gente que los domina, que los ha vencido, blasfeman el nombre del Dios de Israel continuamente. A veces nosotros podemos estar en una situación parecida. Y es bueno meditar de que no estemos cayendo en los mismos errores en los que cayó el pueblo de Israel y que tan doloroso es para Dios. Hay una canción que a veces cantamos en nuestras congregaciones, el Salmo 42, que es precioso. Cantamos: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Pablo lo está enfrentando al testimonio de la historia del pueblo judío, escribiendo verdad conforme a las Escrituras. Con la sentencia: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es tremendo. Le está escribiendo a gente religiosa. Y es terrible cuando el testimonio de gente religiosa es absolutamente inconsistente con lo que predican. Y nosotros tenemos que caminar en temor de Dios, conforme a la palabra de Dios, y evitar a toda costa caer en inconsistencia espiritual. Para que gente blasfeme el nombre de Dios por causa nuestra. Y si de religiosos se habla, ¿para qué decir cuán vigente esto es en nuestra época, en nuestros tiempos? Cuando leemos del testimonio que los medios de comunicación
dan a conocer como noticias del crimen el testimonio de tantos sacerdotes católicos de las perversiones, los abusos más tremendos a niños, a niñas de todas las naciones. Es terrible, absolutamente muy triste cuando se ven y se escuchan estas cosas. Y para los que conocemos un poco la historia de esa iglesia y otras iglesias, pero esta iglesia en particular, desde su inicio, con Constantino, el emperador, en el siglo IV, vemos cómo ha actuado en corrupción, maldad y violencias a través de los siglos. Esto no es nuevo. ¿Y para qué hablar de los religiosos musulmanes, del Islam, que se consideran los únicos poseedores de la verdad, los únicos justos, y condenan abiertamente a todos los demás? Aparte del odio que se profesan entre sí las distintas corrientes musulmanas, ya sean chiitas, suníes, wahabitas, alawitas, bajáis, por siglos, esos odios entre ellos lo han llevado a matarse entre sí con virulencia, aún hoy día. Realmente, el testimonio de las religiones que se ha evidenciado a través de los siglos es de guerras, de muerte, de las más grandes atrocidades, ya sean musulmanes, católicos, ortodoxos, los hindúes también, religiosos. ¿Cuántas veces leemos de las feroces luchas que tienen las distintas facciones del hinduismo? Los Sikh, por ejemplo. Mucha violencia. ¿Y para qué hablar de todo su sistema de castas? Quizás uno de los mayores ejemplos de injusticia humana de cualquier cultura. Con el análisis que el apóstol Pablo hace de la religiosidad judía, nos va a mostrar desde la perspectiva de la revelación del Dios de la Biblia que la religión, sea cual sea, no salva a nadie. Y de hecho, asegura que sus seguidores perezcan sin salvación, sin acceso al único Dios verdadero. Simplemente sin haber nunca resuelto el tema del pecado en sus vidas. Y sin resolver el tema del pecado, el hombre se condena a una eternidad en el infierno, que la Biblia revela
que fue preparado para Satanás y los ángeles que se rebelaron contra Dios en la antigüedad. En realidad, las religiones son letales. A partir del versículo 25, el apóstol trata uno de los aspectos más destacados de la cultura israelita, que es la circuncisión. Y dispuesto por Dios a que se celebre el 8º día desde el nacimiento del niño. Y por la ciencia moderna se sabe de que precisamente el día 8º es cuando el niño tiene la mayor cantidad de sustancias coagulantes. Esta tradición judía los identifica como descendientes de Abraham, como gente del pacto con Dios. Sí, el apóstol Pablo destaca una inconsistencia en esta tradición. No porque lo haya hecho así Dios en ningún momento, sino por el entendimiento y la aplicación en que la han transformado en los siglos. Los judíos. Y esta inconsistencia la destaca de la siguiente manera. Si eres transgresor de la ley, es obvio, para nosotros, cristianos, ¿quién puede decir que está libre de pecado? A Dios gracias, sí, tenemos lo que nos enseñó Jesucristo. Que hay que confesar nuestros pecados a nuestro Padre Celestial. Y como dice por medio del apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. El judío transgrede todos los días y por una falta que transgreda de la ley, se hace transgresor de toda la ley. Y por eso él dice que con eso la circuncisión se hace incircuncisión. Y por tanto, en contraste, hace referencia a los gentiles que no son circuncidados ni conocen la ley de Dios. Y sin saberlo, muchas veces pueden guardar las ordenanzas de la ley, porque Dios ha puesto la conciencia como primer freno al pecado en la vida de toda persona. ¿Quién es entonces el verdadero judío? Y lo que concluye Pablo es realmente impactante para los judíos que están leyendo la epístola o que están escuchando
la lectura de la epístola. Y esto aparece en el versículo 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Claro, fue Dios el que alabó a Abraham por haber creído. Entonces, a los ojos de Dios, lo que está diciendo Pablo, el judío genuino lo es en lo interior. Cuando tiene su corazón circuncidado, en espíritu y no según la letra. Es consagrado en espíritu, alma y cuerpo al Señor. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros sabemos que esto ocurre al nacer de nuevo. Al nacer de lo espíritu, nacer de lo alto, en un instante, en el instante de la conversión, el corazón es circuncidado por el Espíritu Santo. Y el creyente así es consagrado por medio de la fe en Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo para gloria del Padre Celestial. Y ese nuevo converso, a partir de ese instante, entra a un proceso de santificación que va a ser prueba a prueba que sea transformado y conformado a la manera de ser, a la manera de actuar, a la manera de sentir, a la manera de decidir, a la manera de pensar de Jesucristo. Claro, a estas alturas, más de algún israelita de los que está escuchando esto por primera vez puede concluir que Pablo está renegando de su condición de judío, que quizás no valora haber nacido israelita y que está desvalorizando la ley de Moisés. Pero Pablo contesta a continuación a aquellos que pueden haber llegado a estas conclusiones. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Ahí está contestando a esos posibles críticos. En el versículo 2 contesta: de mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente porque le ha sido confiada la palabra de Dios. Esto es algo
asombroso que Dios escogió a la nación de Israel para confiarle la palabra de Dios. Eso los pone en una categoría totalmente aparte a todas las naciones. Y como enseña la misma Biblia, no por algo que ellos hayan hecho, sino que por lo que Dios decidió. Dios los escogió cuando eran pocos y no eran nada. Los escogió. Le ha sido confiada la palabra de Dios. Y esto hace referencia primero a Abraham, quien creyó a Dios cuando Él se le acercó y le dio sus promesas. Ese es un ejemplo de fe. Y la circuncisión fue requerida por Dios al patriarca como señal del pacto de fe. A Abraham le fueron confiadas las promesas por la palabra de Dios. Dios le habló a Abraham y Abraham le creyó. Y esto es un ejemplo de una relación de fe muy personal con Dios. Y la alabanza de Abraham no vino de los hombres, sino de Dios. Porque Dios lo declaró justo por la fe. Para los judíos es familiar la historia del patriarca quien creyó a Dios y la palabra de las promesas cuando tenía 75 años. Así que no se desanimen si algunos de ustedes han conocido al Señor más o menos ya de edad avanzada. Hace unos años, pocos años atrás, nosotros tuvimos en la congregación de Providencia una señora que nació de nuevo y dio fruto de conversión. Y venía a todas las reuniones que podía a la iglesia. Estaba ahí todos los domingos. De 102 años. 102. Abraham conoce al Señor a los 75 años. Esto aparece en Génesis 12:4. Pero se circuncidó cuando tenía 99 años. Esto aparece en Génesis 17:24. Y la circuncisión fue ordenada por Dios como una señal del pacto de fe. Aparece en Génesis 17:11. Es de notar que cuando el patriarca Abraham obedece en esto a Dios, lo hace por fe. Pues le cree a Dios y a sus promesas. Y en el momento, Dios le da esto en el momento cuando le cambia el nombre de Abraham a Abraham. O sea, en su nombre incluye
la J, ese sonido que indica Dios está conmigo. Abraham circuncida a su hijo Ismael cuando éste contaba 13 años de edad. Y a todos los varones de su casa, incluyendo a los esclavos. Y entendemos que Abraham era quien tenía la relación con Dios. Pero no podemos decir lo mismo de Ismael ni de los otros varones que tuvieran la misma fe del patriarca. De hecho, estos representan al Hijo según la carne y no según la promesa de Dios. Cumplen la ley, pero aparte de la fe en Dios y sus promesas. Es un ejemplo de alguien que hace algo aprendido de otros, pero no resultado de una vivencia de fe con Dios. Una vivencia personal con Dios. El apóstol Pablo sigue refiriéndose a la historia del pueblo israelita en un proceso progresivo basado en la lógica de las Escrituras, a las que se refiere y cita constantemente. Y ha destacado el hecho de la mayor trascendencia para cualquier israelita. Esto es, haber recibido la palabra de Dios. Incluso tiene eso una connotación que a veces no meditamos en ella, pero que para muchos judíos es impactante, y que es lo siguiente. El idioma hebreo se sabe por su tradición cultural y que es confirmada por los testamentos de los antiguos patriarcas anteriores a Abraham, como es el testimonio de Enoc, de Set, y que son documentos que se han rescatado de las cuevas de Qumran, preservados por comunidades esenias de siglos antes de Cristo, y que fueron descubiertos el año 47-48 y que recién están dándose a la luz, porque los eruditos han podido tener acceso después de tantos años y ya poder analizar algunos de estos rollos que contienen testimonios de los patriarcas anteriores a Abraham, y que declaraban que aún el idioma hebreo era el lenguaje original que Dios enseñó a Adán y a su descendencia. Por eso yo tengo interés en aprender hebreo. Es de la mayor trascendencia que Dios los haya escogido para confiarles la palabra con las promesas de Dios.
Y en el capítulo 3, versículo 3, hace una pregunta de la historia del pueblo de Israel. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos. Sí, eso se dio en la historia de Israel. Y a veces con familias completas, incrédulas. Y a veces grupos bastante grandes. Nosotros también vemos. Con tristeza muchas veces, mucha tristeza. En las congregaciones cuando de pronto surge alguien incrédulo. Y es doblemente triste cuando puede, como me ha tocado ver casos, de gente que Dios ha sanado. A veces de enfermedades graves, como cáncer. Y después de un tiempo, habiendo sido sanados, caen en incredulidad. Qué triste para el corazón de Dios. Aquí Pablo enfrenta este tema. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es un hecho recurrente en la historia del pueblo escogido. Está destacando implícitamente que ha habido algunos infieles para con Dios a través de la historia del pueblo de Israel. Pero esa incredulidad es algo propio de los infieles y no tiene incidencia alguna en la fidelidad de Dios, pues Él es fiel. Es algo que, no sé, es como comparar peras con manzanas. Son distintas. ¿Habrá hecho nula la fidelidad de Dios, la incredulidad de infieles? Y responde en el versículo 4 del capítulo 3, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pablo está citando el Salmo 51:4, que afirma que si Dios fuese sometido a juicio, sería evidente que tiene la razón, que es justo, que es verdadero y que es de perfecta fidelidad. Aquí podemos entrar a hablar de todo el tema, que es una pequeña frase que dice, pero que tiene mucho contenido. Y venzas cuando seas juzgado. Un pequeño adelanto. Para todos ustedes que son de la fe de Jesucristo, léanse la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Ahí ustedes van a poder ser
edificados al ver que el creyente, el que es de Cristo, no solo ha sido salvado de su pecado y del juicio por su pecado que cayó sobre Jesucristo, que lo pagó Jesucristo, sino que además a la muerte el creyente es juzgado por Jesucristo en lo que se llama y que aparece en 2 Corintios 5, el juicio Bama, el juicio de pérdida o recompensa por lo que cada uno de nosotros haya hecho desde que nació de nuevo, como hijo, como hija de Dios. ¿Qué ha hecho con lo que el Señor le ha confiado? Si lo que ha hecho ha sido para la gloria de Dios, aunque sea algo tan simple como darle un pan a un necesitado, una moneda a un necesitado, o un vaso de agua a un sediento. Todo tiene recompensa con el Señor. Entonces el juicio para el cristiano no es de condenación o perdición, porque eso ya se dirimió en la cruz, y si nosotros creímos en Jesucristo, eso ya no va a ser nuestra realidad, sino que para el creyente tiene el juicio de recompensa o pérdida. Lean 2 Corintios capítulo 5. Entonces, vamos a llegar hasta aquí. Y seguimos la próxima semana. Desde Santiago de Chile. Les envío un fuerte abrazo. Y alguna vez tendremos la ocasión de abrazarnos nuevamente. Y si no es aquí, puede ser en los cielos, cuando el Señor venga por su iglesia. El momento más glorioso y lleno de gozo. Nos vamos a poder abrazar por la eternidad. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.